Escalada de enfrentamiento diplomático que ha ido en evolución entre los Estados Unidos y Venezuela, dimes y diretes que agregan un nuevo capítulo con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del país llanero en primera instancia de la ley habilitante con la que el presidente Nicolás Maduro gobernará por decreto en los próximos 6 meses. Esa es la respuesta del líder socialista a las sanciones aprobadas esta semana por los Estados Unidos contra funcionarios chavistas. Para conversar en mayor profundidad y en perspectiva, como lo hacemos acá en CNN Chile sobre este tema, nos acompaña en el estudio el embajador de Venezuela en nuestro país, Arévalo Méndez. Embajador, gracias por estar esta noche. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Lo primero que uno se pregunta en todo esto, y es de dónde nace y dónde se fundan las inquietudes y los requerimientos del gobierno de Barack Obama, es cómo puede amenazar Venezuela a los Estados Unidos en este momento. Bueno, en realidad es una salida dentro del desespero geopolítico de los Estados Unidos, una salida contra un país pequeño. Nosotros no somos sino el 7º país, creo, en territorio, en Latinoamérica, 6º país en población. No tenemos, por supuesto, conocido, no tenemos armas atómicas, pero sí hay una amenaza. Es una amenaza de que la unión en Latinoamérica, propiciada entre otros por el presidente Maduro y anteriormente por el presidente Yape, por el presidente Chávez, es una amenaza cierta a los Estados Unidos. La Unión Latinoamericana, la fundación de la CELAC, de UNASUR, de ALBA y muy especialmente Petrocaribe, que amenaza intereses económicos de una camarilla, una mafia en Miami que pretende regresar otra vez con el combustible y el petróleo venezolano a las islas del Caribe. De manera que detrás de eso hay toda una estructura geopolítica que tiene muy compleja para los Estados Unidos, compleja en Rusia, muy compleja, extremadamente compleja con Irán, el problema en Siria, etcétera. Y entonces, bueno, Estados Unidos no pretende sino dar el presidente Obama decía en días pasados que algunos países que no obedecen a sus requerimientos hay que torcerles el brazo. Pretenden ellos torcerle el brazo a Venezuela y no han podido en 16 años como no pudieron en los 100 años anteriores. ¿Está impulsando Washington un golpe en su país? Sí, sin duda. Recordemos para no ir tan lejos, el viernes pasado el grupo de cancilleres que conforman el grupo de trabajo de seguimiento en Venezuela, el mecanismo para impulsar el diálogo, encabezado por el secretario general Ernesto Samper, a la salida de la reunión con el presidente, el secretario Samper dijo algo muy importante. Dijo la preocupación que asaltó en ese momento a él y a los 3 embajadores, porque las pruebas que presentó el presidente Maduro son para llamar a preocupación, de que ahí hay pruebas contundentes, y además manifestó que el presidente Maduro no las ha presentado porque hay que preservar el secreto sumarial. ¿Preocupa en su país alguna eventual acción de invasión o bombardeo en Venezuela? Usted lo ha señalado en unas últimas declaraciones. Conociendo el historial terrible de Estados Unidos para provocar catástrofes humanas, para violar, para promover genocidios, como hacen por ejemplo en Gaza, como lo hicieron en Afganistán, en fin, es una historia quizás la más terrible de historia de imperio alguno en la humanidad, pues en lo que conocemos. Sí tememos, pero nos preocupa, pero eso nos ocupa también. Estos poderes habilitantes que está pidiendo el presidente Maduro son precisamente no para gobernar por decreto, sino que en ese caso específico de construcción de una estructura política jurídica nacional e internacional frente a la agresión de los Estados Unidos, necesita de atender la emergencia mediante una ley habilitante. Sí. Vamos al origen de todo esto y es las acusaciones en contra de funcionarios venezolanos. ¿Usted, como miembro de la diplomacia de su país, descarta estas acusaciones, estas reproches que hace el gobierno estadounidense a estas personas? Mire, es un cuadro manido ya de los Estados Unidos cuando quiere agredir, cuando quiere pasar a los hechos, saltando, violando y respetando el derecho internacional, aunque no es nada raro ahora ya, a estas alturas, bien entrado el siglo XXI. Ninguno de esos funcionarios, absolutamente ninguno, tiene que ver con la represión necesaria, porque hubo que reprimir la violencia en las calles, pero ninguno de ellos estuvo presente, ellos no violaron derecho alguno, ellos eran de los altos mandos de la Policía y de la Guardia Nacional.
Entonces se les acusa de violar derechos humanos. Eso es como si al presidente Obama se le acusara porque sus policías siguen matando todas las semanas. 2 o 3 negros son asesinados en la calle de Estados Unidos. Nadie está acusando al presidente Obama de ser responsable de violar los derechos humanos de los negros. En ese tenor, ¿usted descarta las violaciones a los derechos humanos que se acusan desde los Estados Unidos? Absolutamente, en Venezuela no se violan derechos humanos. Todo lo contrario, a partir del año 99, con la llegada al poder del presidente Chávez, se acabó en una práctica y una política metódica y sistemática del Estado venezolano, el Estado nacional, sobre todo el Estado central, de violación de derechos humanos. Debemos repasar la historia y aprender que la figura del desaparecido en Latinoamérica no comenzó en Argentina ni en Chile, comenzó en Venezuela en los años 60. Y se calcula en más de 30.000 entre desaparecidos y personas que fueron asesinados, que a partir del año 99 comenzaron las investigaciones, están apareciendo fosas, están apareciendo, y afortunadamente todavía hay muchos de esos causantes de violación de derechos humanos en forma masiva que están siendo enjuiciados ahora. Pero en Venezuela, actualmente, quien viola derechos humanos lo hace a título personal, pero tiene la seguridad de que la justicia se encarga de él inmediatamente. Hablamos de influencia geopolítica en el origen de este conflicto. ¿Cuánto pesa también el petróleo y el control del bien petróleo en este mapa de influencias que se mueve desde Estados Unidos hasta Rusia? Un mapa que creíamos olvidado, pero que con el resurgimiento de Rusia justamente nos trae a colación todo esto. Mire, muy rápidamente, hay un cuerpo, se dice que tiene problemas cuando sufre de estrés, pero el cuerpo de Estados Unidos tiene 3 estrés encima. Un estrés geopolítico porque el resurgimiento de Rusia es una realidad imparable. Eso le pone muy mal a los intereses de Estados Unidos. Pero igualmente el surgimiento de China, cuando se pensaba que China iba a ser en 2025 y 2030 la primera potencia económica, enos acá, que 2014 China ya es la primera potencia económica. Y si nosotros unimos ese eje de intereses compartidos entre China y Rusia, definitivamente ya Estados Unidos perdió. Y hay alguna realidad. Nosotros en Venezuela, mi gobierno, el presidente Chávez lo decía mucho, lo repite el canciller Maduro, incluso en su época de canciller, que nosotros apostamos todo a la multilateralidad, no a la unipolaridad impuesta por los Estados Unidos. Ese es el primero, el 3. El segundo estrés es que tiene estrés energético. La Agencia Internacional de Energía, la misma OPEP y el Banco Mundial no le dan un horizonte superior a los 10 años al petróleo fracking. Y Estados Unidos agotó su petróleo liviano y por supuesto mira las reservas del Orinoco. No sabemos qué va a pasar en Medio Oriente. Estados Unidos inventó el engendro del ISIS y ahora tenemos al ISIS incluso en Libia a 350 kilómetros de las costas italianas, por lo tanto en Europa. No sabemos. Occidente tiene una situación muy precaria en materia de aseguramiento de provisión energética si deflagran un conflicto, y es lo que anda buscando Estados Unidos. Y no le queda a Occidente y a los Estados Unidos sino el petróleo de Venezuela. Ni el Mar del Norte ni el Golfo de México tienen capacidad para suministrar más de 40 millones de barriles diarios. Entendamos esto, embajador. Usted está planteando un escenario similar al que se dio en la década de los 90, principios de los 90, con la crisis en el Golfo Pérsico. ¿Estaría Estados Unidos siguiendo, si bien no entiendo, una estrategia similar? ¿Usted teme entonces invasiones? ¿Teme que en el nombre del petróleo se dé un conflicto en su país? Nosotros estamos preparados para eso. Estamos preparados. Nosotros no tenemos ninguna duda de que Estados Unidos sigue pensando en el petróleo, sobre todo el petróleo de la faja del Orinoco. Este es un petróleo que está a 5.000 metros de profundidad. No está a 10 y 15.000 metros como está en el Mar del Norte, como está en el Golfo de México. Es un petróleo que se explota en tierra. En estos 2 yacimientos se explota en el mar en plataformas costosas, peligrosas, etcétera. Y además, el petróleo del Orinoco está a 6, 7 días de navegación de las costas de las primeras refinerías norteamericanas. En cambio, el petróleo que se suministra a Estados Unidos desde Medio Oriente tarda 20, 22 días en trasladarse, pues, en fletearse hacia los Estados Unidos. Nosotros estamos preparados. Si se atreven, tengan la seguridad de que, como decía el Che Guevara, van a encontrar otro Vietnam en Venezuela.
Ahí, a la vuelta de la esquina, una cumbre de las Américas en Panamá. Se habla de una eventual ausencia de Barack Obama a esta instancia. ¿Ve usted como un artilugio todo esto que se está haciendo para justificar una ausencia del presidente norteamericano en una instancia que es importante para la región? Sí, he estado reuniéndome con analistas políticos chilenos que entienden todo este concepto y ellos indican que posiblemente Barack Obama está inventando la gran excusa porque esta pudiera ser la gran cumbre borrascosa jamás soñada por algún presidente norteamericano. Cuba presente por primera vez. El presidente Castro ha sido muy claro en el apoyo en Venezuela y la condena a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que entender que este continente cambió. Ya no es la OEA. Ya la OEA no es que está en un segundo plano, pero no está en el primer plano como estuvo. Ahora tenemos CELAC y tenemos UNASUR. Y tenemos Petrocaribe, que también es un formidable esquema de integración que le asegura a los países del Caribe y a Venezuela tener pendientes estos temas geopolíticos de gran importancia. Embajador Méndez, gracias por estar esta noche en CNN Chile. A ustedes, sí. Después de esta entrevista, nosotros vamos a un pequeño alto con nuestros auspiciadores y ya estamos de vuelta para seguir con la continuidad noticiosa de CNN en Alerta.